En una semana que terminará con la definición acerca de cómo sigue el aislamiento, en la Argentina ya se prueba una de las vacunas contra el COVID-19, pero hoy el gobierno hizo otro anuncio en esa misma línea. El presidente Alberto Fernández, el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, confirmaron que otra de las vacunas se va a fabricar en nuestro país. Esta vacuna es la de la Universidad de Oxford y es la más avanzada en las etapas de prueba. Algunas de las preguntas que nos hacemos en el día de hoy en el programa es: ¿qué tan importante sería para el país producir la vacuna? ¿Cómo se gestó este acuerdo? Pero también vamos a pensar, porque por otro lado parecería que la vacuna es la única esperanza, y ahí se deposita la confianza no solo de la Argentina, sino también de la mayoría de los países del mundo. Si el plan falla, ¿hay alternativa? Se esperó entonces, vamos, estamos ahora, no, y nos toca acá con todo el equipo, me olvidé de presentarlos, estaba concentrada en tratar de contarles. Nos vamos. No, bueno, pero el día de hoy se dio el anuncio bastante esperado desde algunas horas. En principio iba a ser del presidente, después terminó siendo de Ginés González García, después lo vimos al presidente junto con el ministro de Salud, y anunció que la Argentina va a producir conjunto con México la vacuna de Oxford, que es una de las más avanzadas y seguras que se vienen dando en todos los elementos científicos, al menos que se tienen en discusión. Importante, no parecía algo de tanta importancia para el gobierno. Por eso, Gise, te quería preguntar un poco, que nos cuentes cómo llegamos a esta instancia, ¿no? Cómo se llegó a estas conversaciones con el laboratorio, qué es lo que contó el presidente hoy y demás. Vos decís por la cara de Alberto que no parecía me resultó llamativo. Sí, estaba serio, pero ahora te cuento por qué. Quizás yo lo esperaba exultante, pero había como un marco de... estaba contento. Lo que pasa es lo siguiente, siguen aumentando los casos. Hoy hubo 207 muertos, están preocupados con eso. Entonces, el temor que tenían en el gobierno y entre la gente de comunicación, que igual se enteraron, fue todo muy discreto, se cerró en las últimas 48 horas este acuerdo, pero el temor que tenían era aparecer muy exultantes frente a cámara y que la gente se relaje más de lo que ya se relajó mucha gente, que ya no cumple con la cuarentena. Es interesante el punto que está diciendo Gise. Hoy se registraron 7.600, más de 7.660 contagios positivos en todo el país. Si vos querés decir algo, Nico. No, quería agregar, porque una de las cosas que llamaba la atención, de que, bueno, quienes pululan en redes y quienes escuchan la opinión en la radio y esas cosas, es si la Argentina estaba en condiciones o no. Facu, sé que ahora nos va a explicar bien el tema de las vacunas, pero hay una pequeña cosa que cualquiera que haya viajado al exterior le llama la atención. Querés comprar una tira de ibuprofeno en cualquier otro país y te sale fortuna en comparación a la Argentina. Argentina tiene cualquier cantidad de laboratorios instalados fabricando cosas, o sea, capacidad instalada hay, y basta con agarrar la Panamericana y empezar a mirar a los costados para verlos a todos. Bueno, el caso es que decidieron salir, como, viste, pidió mucha cautela, y de hecho el presidente dijo que esto no era una solución, que en el presente seguíamos teniendo el mismo problema, que esto es una buena noticia para el futuro, porque este acuerdo le va a permitir al país acceder a la vacuna entre 6 meses y 12 meses antes de que, si no sucediera esta producción aquí. Pero la realidad es que todavía también es una vacuna que está en fase 3, es una vacuna que está en experimentación. Tampoco no es que anunció, tengo la vacuna y ya la semana que viene se empieza a aplicar. Es como una luz al final de un túnel mundial. No, pero mientras tanto hay un punto muy importante en lo que está mencionando Gise. Hay que empezar, por supuesto, la producción a nivel masivo, porque no se va a tener una gran cantidad de vacunas de un día para el otro si es que resulta efectiva la fase 3 y se sigue probando. Si después
los resultados son realmente no convenientes para la aplicación de la vacuna, toda esa producción puede ir a la basura. Hoy hablaba con varios consultores de la industria farmacéutica y también especialistas en vacuna, y lo que me decían es justamente lo que venía diciendo Gise. Tampoco hay que cantar victoria, no es que ya tenemos la vacuna, se empieza a producir para tener la masividad de poder hacerlo si es que se termina de comprobar que es buena para justamente combatir el COVID-19. Recordemos que una infectóloga, que no recuerdo el nombre, que nosotros entrevistamos acá, decía que aunque se llegue a la fase 3, si falla en la fase 3 no se vuelve a la fase 2. Claro. Se vuelve a fase 1. Claro. No, no me refiero a las cuarentenas, me refiero a las pruebas de las vacunas. No es que si falló la 3, bueno, volvemos a la 2 a ver qué es lo que falló. No, hay que arrancar de cero de vuelta. Para lo que voy es, Gise pide y está diciendo que es necesaria la cautela por parte de la política, pero los especialistas te dicen lo mismo. Sí, lo mismo te dicen. Y en realidad, bueno, y después hubo, pero eso te lo cuento después, también hay un cierto enojo. Esa es la parte que más me gusta a mí, ¿no? El vamos y venimos entre Ginés y Alberto. Hubo mucho correteo hoy en Olivos y vamos a también tratar de ese tema. Pero en algún punto estábamos hablando del anuncio. Yo no sé si el presidente, no sé qué notaron ustedes, no tenía realmente los datos suficientes o los datos concretos, pero titubeó un poco a la hora de hablar del laboratorio. Y yo me acuerdo, estábamos en el chat con Facundo, yo le estaba consultando, no terminaba de entender si existía el laboratorio o no. Facu, ¿qué pasó? Era una cuestión de la pronunciación, me parece, pero sí. A ver, acá algo que decía Nico que es cierto, por suerte la Argentina, si tiene algo bueno dentro de su industria, es la industria farmacéutica. Más de la mitad de la industria farmacéutica argentina está en manos de capitales argentinos y el laboratorio que efectivamente la va a fabricar es un laboratorio argentino, del grupo Insud, de Hugo Sigman y Silvia Gold, el matrimonio de un psiquiatra con una bioquímica. Una vez nos lo mostraste. Que conté exactamente, en el programa conté la historia. Ellos se fueron a España en la década del 70, montaron el mayor proveedor de materias primas para la industria farmacéutica de Europa y de hecho este laboratorio tiene una planta en España y habilitó una nueva planta en la Argentina a principios de este mismo año. Una inversión que hizo el año pasado. Donde fue Alberto, en marzo. Exactamente, a eso iba. El presidente estuvo con Hugo Sigman más o menos en marzo, abril. Fue en marzo, unos días antes de la cuarentena. De que empiece exactamente la cuarentena. Y es en ese laboratorio que se llama Map Science, donde invirtió 40 millones de dólares, donde se va a producir justamente la materia prima. Después, en México se va a envasar. Y la capacidad que tienen, escuchaba más temprano a uno de los directivos de este laboratorio, que decía que pueden producir 22 millones de dosis por mes. Y pueden llegar en una segunda etapa el año que viene a 50 millones de dosis por mes. Lo que dijo el presidente inicialmente son 150 a 250 millones de dosis para toda América Latina, con la excepción obviamente de Brasil, que va por otro carril. Pero eso es lo importante y lo destacado, me parece, de esta noticia, porque realmente Argentina en eso se destaca. Y está a las claras que nos eligieron en parte por eso. Facu, contame esto que me parece muy importante. No remarquemos que la Argentina tiene la capacidad científica y en algún punto de instalación para poder llevar a cabo todo el proceso. ¿Qué parte se va a hacer acá en la Argentina y qué es lo que se envía a México para terminar el producto allá? Claro, todo empieza en realidad en Inglaterra, en el laboratorio de la Universidad de Oxford y el gigante, en realidad, el laboratorio AstraZeneca, digo bien, que es un grupo también con base en Londres. Ellos desarrollaron la vacuna, lo que mandan acá es una especie de algunas dosis que se multiplican. Piensen que esto es un elemento que se multiplica luego en la Argentina, en esta planta de Garín, y luego se envían todas esas dosis a México, donde finalmente se envasan y se comercializan en toda América Latina. Es importante esto porque de alguna manera la tecnología que tiene Argentina en biotecnología, la planta es única en América Latina. También por eso se elige esta empresa. Porque AstraZeneca no tiene planta acá. O sea, vendió su planta hace muy poquito, el laboratorio inglés. Tenía una planta en Aedo y se la vendió un grupo logístico hace muy poquito en 7 millones de dólares. Pero sí tiene presencia en la Argentina hace décadas, incluso cuando estaban separados. Era un grupo sueco y un grupo inglés, se unieron en 1999 y están en la Argentina desde hace décadas, pero es el grupo argentino
el que va a producirla realmente. El Y que la financiado por comercializa. Slim, ¿no? Y eso es Vamos a- vamos- es que incluso sí, que no es decime. menor eso, porque hablaban de quizás falla. Todo el riesgo lo corre la Fundación Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, que pone todo su dinero a disposición. tarasca. Exactamente, porque si esto falla, imagínense 150 millones de dosis a $3 por dosis. Es mucha dosis plata. son 450 millones de dólares Claro. Sí. que se pueden perder. Pero hay algo Bueno, que quiero... vamos a analizar esto, Nico, que brevísimo. necesito Ok. presentar para avanzar un poco a Soledad Gori, que es bióloga e investigadora del CONICET y lidera el equipo del CONICET de Ciencia Anti-Fake News COVID-19. Soledad, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, en principio nos gustaría tu análisis acerca de que la Argentina va a producir una de las vacunas más avanzadas científicamente contra el COVID-19 y esta producción puede llegar también a abastecer a todo el continente. Bueno, sí, bien, como vos decís, sí, es verdad, es una de las más avanzadas. En verdad, hoy en día en fase 3 ya hay 8, va cambiando todo el tiempo. Hasta hace unos días había 6, ahora hay 8. La verdad es que nosotros tenemos bastantes expectativas, pero bueno, como con cualquiera en realidad de estas 8, ¿no? Porque para nosotros lo que nos importa en sí es más que nada las fases de aprobación a nivel de reportes científicos, ¿no? Más allá después obviamente toda la parte política o geopolítica, pero en este caso en la fase 3 que ha empezado hace ya un tiempito esta vacuna, esta formulación vacunal, hay varias formulaciones que se están haciendo diferentes, con diferentes plataformas, diferentes formas de hacer esta inmunidad, y lo que ha reportado esta vacuna es una alta producción de anticuerpos, por ejemplo, y también de células, ¿no? Que son importantes también, que no se habla mucho, pero hay un aspecto que es la memoria celular, que está bueno que esté, que es directamente la que combate al virus directamente. Y bueno, ha tenido un 91% en ese sentido de inmunidad en la primera dosis y hasta el 100% de los voluntarios en la segunda dosis. Ahora, lo que falta, y es importante, por eso agradezco el espacio para comunicarlo también, porque están todos como que ya está la vacuna, y la verdad es que falta que se termine la fase 3 y se vea realmente si en el grupo de las personas que recibieron la vacuna frente a los que no reciben vacuna y reciben placebo, si confiere una protección cuando se expongan naturalmente al virus, que eso todavía está en veremos, digo. En ese sentido, todas tienen la misma chance, pero bueno, es una muy buena noticia que se pueda hacer la producción nacional, de ser que la fase 3 concluya satisfactoriamente. Bueno, es importante volver a remarcar esto, ¿no? Que mencionábamos también recién con la mesa. Tanto la comunidad científica como los políticos están tratando de que haya cautela y que la sociedad no crea que directamente ya está la vacuna y que ya se va a poder inmediatamente adquirir por parte de la población latinoamericana. 2 puntos, si me tenés que decir, de por qué es importante para la Argentina, para que quede bien claro el producir la vacuna. ¿Qué me decís? Bueno, obviamente que eso reduce costos siempre que la producción es nacional respecto a la producción a importarla, ¿no? En particular, esta justo es de las más económicas porque justamente no quieren tener fines de lucro. Entonces tiene un costo de $3-4, como habían dicho, por dosis. Lo más probable es que con una dosis también ya habrá que ver si va a ser necesario 2 dosis o no. Pero la verdad que al lado de las demás, que por ejemplo Pfizer estaba alrededor de los 30 y pico, $40 cada dosis, es bastante la diferencia, ¿no? En ese sentido. Y la verdad que otros acuerdos todavía no hay, más allá de que las de Pfizer las estemos probando acá, todavía no hay un acuerdo como para entusiasmarnos, digo, ¿no? En ese sentido. Para la producción. Claro. Soledad, en ese punto muy breve, en realidad, ¿tiene que ver con que no tiene fines de lucro esta vacuna en particular? Mira, por lo que tengo Que sea tan entendido, barata, sí. digo. Sí, por lo que tengo entendido, sí, justamente hoy lo decían, de hecho, en el anuncio, como que en algún punto dejaron eso de lado y ese es el valor del costo. Entonces, en ese sentido, es más, esta es una vacuna que es un poco más cara, podríamos decir, en realidad que la tecnología de Pfizer es una tecnología que se podría producir acá y se podría producir de una manera más sencilla, más barata. Pero bueno, todavía no nos dieron esa transferencia de tecnología, ojalá que nos la dieran. Perfecto. ¿Y qué se va a producir puntualmente acá en la Argentina? Que eso quizás nosotros no lo teníamos claro en la mesa.
¿Qué se produce en el laboratorio de Garín? Acá se produce también, de vuelta, por lo que tengo entendido, no tengo información oficial, sino la misma, cuento con la misma que ustedes, pero puedo quizá interpretarla de otra manera. Claro. Por lo que tengo entendido, es el componente de la vacuna en sí, el principio activo, que es en este caso, en esta vacuna, hay muchos tipos de formulaciones, pero en esta en particular es un virus que se usa como vector, que no es el mismo del coronavirus, pero lo que se hace es se mete una partecita del código genético del virus del COVID adentro de un vector viral, que es otro virus, que es un virus del resfrío y que no nos genera daño a nosotros, pero es como que es como un transporte, no un vehículo que lleva eso. Se va a generar eso que es el principio activo, y lo que se terminaría haciendo en México es el empaquetado, y por lo que tengo entendido es porque tienen una mayor capacidad para poder empaquetar y hacer más dosis. Eso es lo que tengo entendido de por qué se termina en México. Soledad, perdón la ignorancia, pero creo que también a lo que iba a Facundo es, acá en la producción se va a armar un liquidito, sería ¿no? Vos te referías a eso pasando también. en limpio es eso, ¿no? ¿Es Sí, un líquido, bueno, es una droga? ¿Qué es lo que vamos a mandar a sí, México? Ese líquido, que es lo que se inyecta, lo que está justamente yendo es este vector que te digo, que lleva las instrucciones para las células, se llevaría eso, unas instrucciones a nuestras células para decirles, hagan esto, que es como imitar al coronavirus, y entonces nuestro sistema inmune va a recibir ese código y va a decir, mira, bueno, tenemos que empezar a combatir esto cuando en algún momento nos lo encontremos, ¿no? O sea, la vacuna es eso, básicamente es una simulación de una infección, pero sin ninguno de los síntomas, o por lo menos no de las complicaciones, ¿no? Claro, para Tiene que muchos genere los efectos. anticuerpos y listo. Sí, Giselle. Sí, Soledad, ¿cómo estás? El ministro de Salud dijo hoy que incluso la semana que viene se va a empezar a probar otra vacuna. ¿Sabes cuál es? No, la verdad que no, me mataste. No, Bueno. no tengo esa información, pero sé que están a full tratando de negociar por todos lados, pero no nos ¿Y esto llega. no nos puede traer un problema con Pfizer, por ejemplo, que ya se había cerrado un acuerdo? Digo, cerrar otro acuerdo como con otro laboratorio. Mira, yo no creo, sinceramente, no es que haya una exclusividad o sea, la verdad es que en varios países también se están probando diferentes en diferentes países. No creo que eso traiga problemas, pero la verdad que no sé. Nico. ¿Cómo estás, Soledad? Quería saber básicamente cuál es la diferencia entre esta vacuna que se anunció hoy, su producción, y la que se está probando o se va a empezar a probar en el Hospital Militar. Bueno, en el Hospital Militar la que se está probando es diferente la plataforma que te decía yo, la formulación es distinta. En el caso de la de Pfizer es un pedacito, lo que se inocula es un pedacito de ese código genético que te decía, que le da esas instrucciones al sistema inmune, y se recubre se mete dentro de lo que sería una cobertura lipídica, no importa, de grasa, pero para que pueda entrar. Es el código genético directamente. En cambio, esta es un vector viral que lleva ese código genético. La diferencia es que la de los vectores ya es una tecnología conocida, ¿sí? Que ya existe en otros tipos de vacunas. En cambio, la de el código genético no. En realidad, esa tiene como de desventaja eso, que todavía no se ha probado, pero sí también, por ejemplo, se tiende a creer que es más segura, porque, bueno, solamente el código genético. Pero también las de adenovirus no parecerían tener problemas porque son virus no infectivos. Distinto es otros tipos de vacunas que sí a veces son con el virus mismo de COVID inactivado, que son otras que también están avanzadas. Como que cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero en algún punto esa es la gran diferencia. Una es el código genético solo y el otro trae un vector, con lo cual la respuesta inmune podría llegar a ser mejor. Pero la verdad que las dos han tenido en la fase 2 buenos resultados y han tenido anticuerpos y memoria celular, con lo cual en ese sentido están muy parecidas. Por eso decimos que cualquiera puede llegar, o sea, a nivel científico cualquiera podría llegar antes. El punto es cuál confiere la protección en la persona, y quizás con menos dosis también mejor. Y en cuanto a pacientes, sí, lo que tiene de bueno la ChAdOx, que es la inglesa, es que se probó en 500, o sea, en 1000 fue más o menos 1077 voluntarios en la fase 2, y en cambio la otra es un número menor, se probó en 45 en la fase 2, con lo cual
es como que en ese sentido está bueno también que haya sido en más pacientes la inglesa porque abarca como más heterogeneidad en la población, ¿no? Para poder ver efectos adversos y todo. Y ¿Hay efectos seguridad. adversos? Sí, en realidad los efectos son los efectos secundarios, podríamos decir, que son la típica inflamación de la zona en donde se da la vacuna, un poco de fiebre, esos son los típicos efectos que da cualquier vacuna, digo, no es algo muy, muy loco, pero eso está bueno, siempre por eso se hacen las fases justamente de cantidades, ¿no? De a grupos que va creciendo en la población, o sea, primero se prueba de 20 a 100 voluntarios, después de 100 a 300, después de 300 a 30.000. Normalmente se hace eso. Lo que pasa es que ahora se fueron fusionando fases y entonces, por ejemplo, la de Pfizer se hizo la fase 1 con la fase 2 junta. Entonces directamente fue en 40 y pico de voluntarios la fase 1 y la fase 2. Soledad, ¿Sí? vos venías mencionando, a ver si quiero seguir en la línea, vos venías mencionando la de Pfizer, la de AstraZeneca, con las particularidades de cada una, y ayer se anunció en Rusia la vacuna que dijeron que era artificial. ¿Es una tercera alternativa como para ver si seguimos en la línea de tratar de conocer un poco más el mundo de las vacunas? Sí, perdón, capaz que tarda un poquito en adaptarlo, pero es complejo el tema. No, pero estás explicando muy bien. Por eso digo, sigamos en la línea. Primero tenemos el análisis de nos explicaste cómo es una, cómo es la otra. ¿Sería una tercera alternativa la vacuna artificial de Rusia? Es otro tipo, no sé por qué le llamaron artificial igual, pero bueno, te cuento cómo es, porque en realidad es similar es como más parecida a esta de ChAdOx. ¿Por qué? Porque utiliza también adenovirus, pero en este caso es un adenovirus, en el caso de ChAdOx era un adenovirus de chimpancé, por eso es que se llama ChAdOx, porque empieza CH por chimpancé. En este caso son adenovirus que son de humano y se usan en 2 dosis. En la primera dosis tenés este adenovirus que es el transportador o el vehículo que lleva ese gen para ese código genético que le dice esas instrucciones que le dicen, toma, tenés que hacer este antígeno, le llamamos nosotros, que es una proteína que está en la superficie del virus de COVID, y entonces simula que está infectando COVID, pero no está COVID, es simplemente la parte de afuera. Y después en la segunda dosis se da otro adenovirus distinto, con lo cual ahí es como que complejiza un poco más, pero lo que hace eso de bueno es que el sistema inmune se entrene mejor, parecería ser, y también lleva el mismo gen adentro. O sea, son como que usa 2 vagones distintos con las mismas instrucciones adentro, y primero en una dosis y después en otra dosis. Y eso genera anticuerpos y genera también respuesta celular. El problema de la que tiene la rusa es que no conocemos esos ensayos, esos reportes. No están, pero tampoco hay tanta reportados. diferencia en pruebas, porque si se probaron en 38 personas, vos decís que la Pfizer en 45, no hay tanta diferencia. Y No, me das pie, quiero triangular acá voluntarios con Facundo, porque si se están haciendo, y en definitiva vos nos estás explicando, o al menos es lo que yo entiendo, que son parecidas una a la otra. La pregunta, no sé si vos, Facu, tenés la información y me puedes ayudar con la pregunta, es ¿cómo se desarrolla la industria de inversión? Si realmente lleva mucha inversión poder fabricarlas, siendo que están más o menos las tres bastante parecidas. Bueno, un poco en base a lo que compartió recién también Soledad de la cifra de Pfizer, por ejemplo, de cuánto cuesta cada vacuna, lo que va a costar esta, estamos hablando de cientos o directamente de miles de millones de dólares en juego, por lo cual yo entiendo también que si bien es un riesgo elevado, son vacunas que van a funcionar, quiero creer, porque ningún laboratorio va a poner en juego tantos miles de millones de dólares, ¿no? Y bueno, en realidad yo a nivel científico te puedo decir que puede todas fallar. Tienen la misma... Sí, puede fallar. O sea, acá están invirtiendo porque no les queda otra, básicamente. Claro. Si no, también, ¿cuál es el perjuicio que tenemos de seguir quizá en una cuarentena intermitente, ¿no? A nivel económico están devastados muchos países, con lo cual no queda otra, me parece, que elegir y por lo menos invertir y por ahí. Yo creo que va a haber muchas, lo que nosotros creemos también a nivel grupo, que debatimos mucho este tema, es que creemos que va a haber muchas formulaciones que van a funcionar, ¿no? De hecho, hay más de 160 y pico que están de hecho, acá en Argentina tenemos también 2 que se están generando, están en etapas preclínicas todavía. O sea que recién están en la parte de laboratorio o de ratones, ¿no? Pero yo creo que va a haber una vacuna que va a ser mucho más eficaz, probablemente, a más largo plazo. Pero quizás estas nos convengan para salir, por lo menos que nos dé protección durante unos meses, un poco, porque el gran desafío es que nos dé una protección
que nos haga pasar la infección lo menos posible, digo, lo menos perjudicial posible. Claro. Pero el tema es que también de una inmunidad duradera, o dentro de todo duradera, que ese es otro tema que tiene la de Rusia, que por eso aprovecho para decirlo, porque se ha comunicado como que tiene una inmunidad duradera de 2 años, y es imposible saber eso hoy. Porque mirá. eso lo podemos saber cuando En 2 años. pase. O sea, Claro. no ocurrió claramente. Entonces, sí. Mirá. Claro. Ahora, y le pregunto a los dos, porque no me contestaron, ¿es mucha la inversión? ¿Se sabe cuánto se invierte? ¿Se conocen números? Ay, la verdad que me mataste. No. A mí con los números, esta parte económica. Claro, bueno, no, el no caso digo. puntual de la vacuna que se va a empezar a fabricar en la Argentina, en base también a la información oficial, son 150 millones de dosis, a $3 como mínimo por dosis, son 450 millones de Pero esa dólares. es la producción. Y el dinero lo pone la fundación de Carlos Eso es lo que Slim. se conoce. Eso es lo que se conoce. El riesgo corre por cuenta de esta fundación. Imagínense que igualmente están este mega laboratorio inglés, está el laboratorio también del grupo Insud, que es otro gran grupo a nivel global. O sea que son players muy importantes, tienen los recursos como para desarrollar esta primera etapa de la Es inversión. un poco como dice Soledad, no les queda otra en algún punto. Claro. No tienen, Les queda no otra, tienen para mí otra sí. alternativa. Sí, 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 bueno, escuchaba recién que en el caso de la vacuna de la gripe te la tenés que dar todos los años. Claro. O sea, que si llega a ser así, Sí, pero ¿no? claro, el caso de la vacuna de la gripe es porque en realidad cada año es distinta, porque lo que hace Porque va es mutando que la muta ce- mucho, claro. muta mucho Pero el virus, está entonces bien. tiene que ver con eso. Pero sí. mi pregunta, ¿sabes que estoy muy intrigada? Es ¿por qué se les aplica cuando se hacen las pruebas de la vacuna placebos? Ah, bueno, es una gran pregunta. Eso en realidad siempre se utiliza en cualquier ensayo clínico, mismo hasta de tratamiento, siempre se hace un grupo por el efecto placebo, se llama así, que justamente es tratar de vos quedarte solo o sea, eliminar todas las variables y quedarte solo con la variable que vos querés analizar, porque si no, la cuestión psicológica o mismo algunas otras reacciones que puede tener el sistema inmune, quizás por el mismo pinchazo, por cualquier cosa que vos puedas estar teniendo un efecto que no es exactamente por lo que vos estás inoculando, o en el caso de No un le, tratamiento. no le dicen fármaco. al No, que... no le dicen. Claro, por eso, obvio. No, para por saber lo cómo general reacciona. son a doble ciego, con lo cual no lo sabe ni el voluntario ni Claro. el que lo aplica Ah. tampoco, y entonces es una manera de poder hacerlo lo mejor posible, Claro. digo, es la mejor manera de hacerlo porque así uno también, o sea, estas personas no es que se van a contraer el virus a propósito porque saben que tienen la vacuna puesta, no, la idea es que justamente sea lo más randomizado posible, Claro. aleatorio posible. Paco, con respecto a esto. Sí, en realidad es muy cortito, Soledad, porque es una gran noticia para la República Argentina. ¿Crees que la principal razón por la cual se eligió Argentina tiene que ver con los científicos y los recursos humanos que tiene el país? Yo te diría que sí, pero bueno, está un poco cegada la respuesta. A ver, yo creo que son varias cosas. En realidad que se produzca, sí, yo creo que tiene que ver con la capacidad de, no solo a nivel de investigación, ¿no? Porque en realidad acá no estamos desarrollando, sino estamos haciendo producción, o sea que a nivel productivo también me parece que estamos bien y está bueno esta inversión en eso. Ahora, también en el caso de por qué probarlas, el caso de la de Pfizer, por ejemplo, que es otra respuesta, digo, ¿no? Porque en realidad en ese caso sería de probarla, pero es porque hay circulación del virus y porque estamos todavía en cuarentena, con lo cual las cosas se pueden manejar y se pueden ir haciendo. No estamos desbordados como Brasil, por ejemplo, Claro. eso voy. Pero sí hay circulación viral, que es lo importante, porque si no te podés quedar esperando años a que alguien se exponga al virus, digo, quizá, no años, pero muchos meses, como pasa quizá en Europa, que ahora igual está empezando a subir de nuevo, pero la primera oleada había terminado y de repente, ¿qué hacemos con la vacuna? ¿Cómo la probamos ahora Claro. si no está circulando el virus? O sea, la idea es que justamente esté en circulación. Pero sí, yo esperaría que sea por esto, por la capacidad que tienen, a nivel de producción, pero también, bueno, los científicos que pueden estar también evaluando todo esto y generando el conocimiento base. Soledad, los que trabajamos en general con la información política, enseguida pensamos en la gran competencia que se abre y una disputa geopolítica en algún punto de dominio de poder del mundo entre algunos países y algunos laboratorios. Los hombres y mujeres de la ciencia, como vos, ¿también observan estas cosas o realmente les resulta un análisis que no debe darse o que no es real? No sé.
No, sí, sí, obvio que sí debe darse, porque al revés, creemos que justamente lo que a nosotros nos importa en algún punto es que se genere, que proteja y que sea lo más equitativo posible en la distribución, porque también eso es importante considerar que si, por ejemplo, Trump salió más o menos a comprarse todas las dosis que habían disponibles de todo, de hecho mismo en los fármacos también, y la verdad que eso es un problema, porque yo entiendo que los países más poderosos puedan querer salvar a su propia población, pero con la globalización que hay hoy en día, es muy difícil que vos dejes a todos los otros países sin la protección por lo menos mínima que tienen que tener, porque no es que acá estamos planeando quizá vacunar a toda la población, ahí va a haber que verlo, quizás no sea necesario, quizás sea necesario solamente a los grupos de riesgo, bueno, como ocurre con la gripe, por ejemplo, la gripe es solamente grupos de riesgo y personal esencial, médicos, claro, tal cual. Quizás no sea necesario a todo el mundo, ¿no? Pero hay que tratar de llegar a una protección que haga que uno pueda salir y volver a sus actividades, pero yo creo que sí, a nosotros nos importa, sí, obviamente, que haya una distribución equitativa y que se considere, lo ideal sería que se considere como un bien, bien mundial, ¿no? Un bien público mundial, pero bueno, no sé si eso va a ser posible. Así que estas producciones nacionales también está bueno, la transferencia tecnológica es muy positiva, más que tener que estar dependiendo, ¿no? El país que es de menores recursos, estar dependiendo del de altos recursos, con algo que además se genera gracias al conocimiento que en verdad sale de los laboratorios más que de las farmacéuticas, en primer lugar sale de los grupos de investigación, ¿no? Como por ejemplo los de los científicos. Claro. Soledad, gracias por compartir con nosotros y explicarnos también un tema que nos resulta bastante de mucha distancia, ¿no? Al inicio de este año nadie estaba tan familiarizado con estos términos de la ciencia. Sí, por eso está bueno. En algún punto COVID trae algunas cosas positivas como la popularización de la ciencia, me parece que es algo esencial, y la buena comunicación, porque justamente es esto. A mí me explotaba el celular cuando terminé los anuncios porque fue como con todo lo del grupo Antifake se había pasado mi teléfono por muchos periodistas y ahora de repente todos querían saber si teníamos vacuna ya. Y bueno, es muy importante que sepan eso, que todas en algún punto tienen las mismas chances, las que están en fase 3, y que nada, que esto es una muy buena noticia igual porque nos asegura tener por lo menos, si funciona, más rápidamente la vacuna en nuestro país. Perfecto. Soledad, buenas noches, gracias. Muchas gracias. Bueno, tener en cuenta un poco las cuestiones mínimas que veníamos mencionando acá. No apurarse, que es una buena noticia para la Argentina, ¿no? Rescatar en algún punto. Muy buena. Bueno, vos mencionabas también un poco la instalación de la Argentina, no Bueno, nada más la parte científica que ella decía. El rol de los inversores privados es fundamental. Acá están involucrados no solo Sigman, sino también AstraZeneca, que es este grupo gigante a nivel global, uno de los 5 laboratorios más grandes del mundo, y Slim, el hombre más rico de América Latina. O sea que el capital privado también hay que revalorizarlo de alguna manera y el rol que tiene en esto es central. Y en algún punto dice también la conexión de Argentina con México, ¿no? El presidente hoy habló con López a las 8 Obrador de la noche con el presidente y ahí se mostró más contento. Ahí sí se mostró más contento, que no lo mostró, como decíamos en la conferencia de prensa, por esto de la prudencia. Hoy no hay nada, hoy solo hay distanciamiento, alcohol en gel y barbijos, lo único que tenemos. No, y fundamental también que estamos en un día donde los casos positivos registrados, o por lo menos lo que se reportaron en las últimas 24 horas, fueron altísimos. Más de 7.660. Sí. No, y además, más allá de lo interesante de la charla de recién, que te dan ganas de ir a buscar a Manuel Santillana de segundo año y ver la diferencia entre ADN y ARN, que es lo que está modificando todos los virus, como para ver cuál es el que funciona. Nuevamente destacar que si hay algo que habría que hacer, una buena investigación de por qué ha pasado eso en Argentina, de que nunca se pudo, ninguna crisis económica pudo destruir el sistema farmacéutico argentino, el sistema de laboratorios argentinos, e incluso un dato más. No sé si es un chivo, pero la distribuidora Norte es un chivo, ¿no? Es una marca. No sé si sigue siendo distribuidora Norte o de... Bueno. Es la única distribuidora robotizada del Cono Sur. O sea, se ha invertido fortuna en Argentina, siempre en el sector de los laboratorios privados, y evidentemente algo hay que es nuestro valor agregado. El valor agregado del conocimiento universitario argentino. Más. Porque no cualquiera puede manejar un robot farmacéutico. No, y aparte hay que darle importancia también a nuestro país. Todo esto también son decisiones que empiezan a mover y a observarse desde el plano político.
¿Cuál es el beneficio que puede tener el gobierno a partir del anuncio del día de hoy? Veremos después del corte con Gustavo Marangoni. Ya venimos. Controlar el